Hola a todos, jóvenes. El día de hoy estamos con el arquitecto José Manuel Cuervo de Cuervo y Asociados aquí en la ciudad de Obregón, Sonora. Arquitecto, muy buenos días. Buenos días, Abraham, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Un poquito de calor. Muy sabroso para por los que nos ven desde Estados Unidos, que ya empieza el frío del otoño. Aquí no. No, aquí estamos a hacer alrededor ahorita de unos 35, 38 grados. Y está haciendo fresco. Está fresco el día de hoy. Habíamos estado a 46. Excelente. Pues arquitecto, muchísimas gracias por recibirnos, por aceptar la invitación a compartir. Platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Mira, es una casa de una familia de 3 hijos y los papás que son muy pachangueros. Entonces el centro era poder integrar a todas esas reuniones que tienen, que pudieran integrarse a toda la casa. Excelente, excelente. El partido es muy sencillo, toda la casa voltea hacia adentro, es una L. Nuestra orientación aquí, si se fijan, casi no hay ventanas hacia el frente. Ajá. De este lado tenemos el oriente y del lado, obviamente, el poniente. Entonces toda la casa, casi toda la casa voltea hacia el norte. Esta casa originalmente estaba pensada para no tener rejas, pero por 2 o 3 problemas que ya tuvieron con sus carros, pues tuvimos que solucionarles y ponerles una reja, pero originalmente la casa era sin rejas. Qué bonito sería vivir en ese mundo sin rejas, pero yo creo que es un mundo cada vez más alejado. Sí. Sin embargo, la arquitectura tiene que ser siempre un reflejo de la época, ¿verdad? Entonces, Claro. Tiene que resolver bien el problema de la reja, del muro. Exactamente, y que de repente las rejas te echan a perder todo tu proyecto, ¿no? Sí. Entonces aquí la intención es que la reja ahorita está abierta, pero cuando está cerrada se ve muy integrada, y sin embargo deja ver lo que está dentro, porque la casa tiene muy bonitos acabados y era un desperdicio encerrarla y que no se viera para adentro, pues, ¿no? De acuerdo. ¿Y cómo resuelves? Platícanos un poco constructivamente la reja, ¿qué es? La reja aquí son tubulares de 1,5 por 3 pulgadas y tienen una separación no tan abierta para que sí se sienta la seguridad. Sin embargo, si nosotros pasamos, alcanzamos a ver todo lo que hay adentro y está muy padre porque si tú la ves un poco inclinada por tener 3,5 pulgadas y estar tan cerca un perfil del otro, no lo ves todo, salvo lo que tienes completamente enfrente. Y entonces es un descubrimiento de la casa, es como una sorpresa lo que vas viendo, pues, ¿no? Me gusta eso, ¿podemos pasar? Sí, claro, mira. Y ya nos dejaron abierto. Me encanta este detalle, jóvenes, si se fijan, no hay un poste, un travesaño en la parte de arriba. Eso hace que se vea cerrada. Cuando está cerrada, tú ves una modulación perfecta. De que inicia hasta que termina, no se nota, salvo por el videoportero aquí. Sí. No sabes dónde está la puerta. Todo está completamente oculto. Eso está muy, muy fino. Fíjense cómo tiene solamente 2 apoyos horizontales detrás, ¿verdad? Así es. Para mis fanáticos de la construcción, ahí está el detalle, jóvenes. Y el que está cargando son estos. Exacto. ¿Qué? Acá está uno y acá está el otro, porque imagínate ese portón que tiene casi 4 metros, tiene mucho volteo. Entonces tiene que tener una rigidez atrás. Y esas columnas tú no las notas Claro, en la fachada. En la fachada, exactamente. Queda súper elegante. Además que el trabajo de la herrería, magnífico, ¿eh? La pintura se ve perfecta. ¿Qué es? ¿Qué tipo de pintura es? Es una pintura metalizada, tiene un acabado como granulado, con cierto brillo como metálico. Como de coche, ¿verdad? Como de carro, exactamente. Sí, está genial. Y vean esto, qué bonito, porque aquí ya generaste un microambiente. Exacto. Aquí es un recorrido para ir entrando, que ahorita ya este árbol yo creo que necesita un poco de podada porque se nos está montando, pero la puerta es espectacular, es una puerta de 6,30 metros de alto. Pero me gusta porque aparte juegas con la madera, cosa que puede ser un poco peligroso o complicado por el mantenimiento en el calor. La pusimos en donde no tuviéramos problemas con el sol. La puerta recibe todo el sol de la mañana. Entonces es de PVC esa puerta. Esta es de PVC. Es de PVC. Y entonces estas, como tenemos un
aquí sí pudimos poner parota y en el plafón porque no le pega tanto el sol por el mismo volado de la cochera. Ah, claro, se protege muy bien. Oye, los techos altos, ¿verdad? ¿Qué Sí. altura tenemos aquí? 360 tenemos del piso a la losa. Súper bien. Y me gusta mucho esa conexión, ¿verdad? Sales de tu coche y tienes que usar el acceso principal. Sí, la puerta, Ajá. la puerta principal está Por favor, presentes arquitecto porque estamos aquí. Sí, perdóneme. El chiste es que la puerta principal la usa el principal de la casa. Que no, ¿por qué vas a entrar por una puerta de servicio? Esa fue la idea de esta entrada de la casa, pues, ¿no? Ajá. Entonces haces un recorrido en el que pasas por una fuente y ahorita que entramos te vas a llevar una buena sensación al entrar a un vestíbulo excepcional. O sea, ese es un acogedor la sensación de cuando entras te sientes chiquito ahí. Buenísimo. ¿Qué tipo de piso tenemos? Me gusta porque parece piedra. Fíjate que toda la casa está hecha de puros materiales naturales, exceptuando este. Ok. Este sí es una cera, este es un porcelanato, pero aquí sí lo pusimos porque como hay carros y hay entrada de llantas y pueden tirar aceite, no quisimos poner una piedra que al ratito anduviéramos batallando para limpiarla. Entonces, este sí es un porcelanato. Pero se ve bien. Sí, está muy bonito, parece piedra. Sí, sí, sí. Exactamente. Excelente. Pareciera de Interceramic. Aquí siempre, en esta casa tratamos de manejar mucho los materiales crudos, naturales. Naturales. Piedra, es mármol Carrara Es muy bonito ese mármol. concretos aparentes, la parota la usamos mucho. Y esta piedra que se ve aquí arriba es una piedra Luxor, se llama. Ay, qué bonita está, ¿eh? Es cantera. Es una cantera Luxor, ese es el nombre de la cantera. ¿Y de dónde la traen, eh? Esa creo que viene de por ahí de Querétaro, una cosa así. Qué bonita está. Casi no se le ve veta, ¿no? Se ve, Es muy lisa. parece como de cemento pulido. Sí, de hecho, cuando con ciertas inclinaciones de la luz, tiene ciertos brillos. Ajá, Tiene sí, sí, algunos sí, sí, sí. brillitos así. Ah, está excelente. Muy bien, pues adelante, maestro. Continuamos. Lo seguimos. Sí, la puerta es una puerta que es una estructura metálica y está forrada por PVC, con ciertos acentos de madera para que no se notara para que se viera fino el trabajo. Entonces Claro. tiene las terminaciones, los marcos, la jaladera es de madera real. Entonces nos da la sensación completa de la madera de toda la puerta. Ujú. Ah, ya entendí. Se mezcla el PVC con la madera. Exacto. Está bueno ese juego, ¿eh? Entonces tiene Y lo de continúas. alto 630 y la puerta mide 1.60. Unos La 60. hoja. Ujú. Me gusta el detalle de los dos vidrios que te dejan ver un poquito de lo que está Poquito, pasando dentro. así es. Pues vamos a conocer. Vamos Ya a se ver. siente la frescura. Sí, aquí el aire acondicionado no para. O sea, es un gran vestíbulo a doble altura. Así es. ¿Cómo partes el diseño? O sea, ¿cuáles son los primeros ejes que trazas aquí? Aquí, como queríamos que toda la casa volteara hacia ese patio central, Ajá. hicimos una superposición de dos elementos. Uno alargado, porque estábamos buscando todo el lado norte, y el otro atravesado para poder cerrar y hacer un claustro con ese patio. Ok. Entonces, toda la casa, buscamos que el 100% de la casa volteara hacia ese patio. No, la verdad que no lo logramos, nos faltó una habitación. Ok. Entonces, esa habitación es la que vemos la ventana aquí arriba. Ah, Es la única parte de la casa que no da a ese patio. Es tiene dos niñas y un niño como hijos. ajá. Y es la del hijo, porque por ahí se puede escapar para las fiestas. Entonces prácticamente este eje se alinea con los 9 metros de la cochera. La cochera con todo, el portón que vimos son 9,5 metros, Ajá. pero la casa mide 17. Entonces, sí, sí. aquí hay un eje central, Sí, 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 pero eso a los 9 más o menos. Bueno, lo moviste un poco, un poco ¿verdad? más para acá. Ya, así ya, es. ya. Contando el eje como el centro del lugar, pues, ¿no? Ya, Entonces, aquí, ahí, si te fijas, está muy marcado el centro de las cosas. Tú claro. ves la chimenea al final y todo está completamente alineado. Esta es la sala comedor. Qué bonito. Qué bonito se integra el jardín. Y completamente norte, está perfectamente Perfecto. Si te orientado. fijas, no hay un grado de sol, Ujú. no hay nada de penetración solar.
Y queda muy cómodo, ¿verdad? O sea, esta pieza mide unos 5 metros de ancho. 480 Ajá. y en este sentido 12 metros. 12 metros. Así es. Entonces se generan 3 espacios. Un espacio para la platicadita más, para la platicadita más en corto, una sala y el comedor allá. Excelente, Es una excelente. chimenea de gas esta aquí. Nomás le aplastamos un botón y prende bien rápido, bien suave. Buenísimo. Ustedes hicieron también el interiorismo. Entre los clientes nos ayudó otro muchacho y nosotros diseñamos los muebles, hicimos los muebles. Por ejemplo, la mesa del comedor nosotros la hicimos con nuestros carpinteros. Realmente todo está hecho, es proceso, ¿no? Excelente. Para el lugar. Buenísimo. Las puertas son de parota también. Fíjate que las puertas son prefabricadas. ¿En serio? Sí, son muy alta. prefabricadas. Sí, no abren todas. Ajá. No abren todas. Tienen ahí, si te fijas, tiene cierta modulación para perder esas juntas y que no se note que cuando estén cerradas, realmente, como dijiste ahorita, la puerta está tan alta, no es tan alta, pero parece ser Parece. hasta el techo. Es el medio baño. ¿Qué material es esa piedra? Es como una galarza. Es blanco galarza, exactamente. Aquí usamos nuestra paleta de acabados fue el blanco galarza, el Luxor que ya vimos afuera, Ajá. y el Carrara. Y la parota en madera. Y la parota. Sencillo. Me decías que tenemos también aquí adentro 3. Mira, 360 a esta parte, salvo donde hay ductos, porque aquí no podemos vivir sin el aire acondicionado, entonces tenemos ductos en toda la casa. ¿Qué tipo de aire acondicionado Aquí utilizan? nosotros tenemos, por ejemplo, esta casa está dividida en 9 equipos de aire acondicionado. Ok. ¿Por qué 9 equipos? Porque hay que seccionarlas para solo estar usando las áreas que se están necesitando en ese momento, solo estar usando los equipos que en ese momento se están usando las áreas. Entonces, si los hijos se fueron de vacaciones o están estudiando fuera, no prendes esas áreas. Ok. Entonces, los equipos son tipo paquete, la mayoría son tipo paquete, salvo y atrás hay un espacio que originalmente era un gimnasio y ahora se está usando como un cuartito de juegos para los hijos. Ajá. Son los únicos que tienen unos equipos divididos. Buenísimo, por paquetes. Y este ya es el área. Este es el área familiar. Ok. Entonces, si te fijas, todo voltea hacia el patio, porque estos ventanales, pues obviamente se abren todos. No lo voy a abrir por el aire, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este es el área de todos los días, la estancia familiar con un desayunador. Aquí es donde comen todos los días. Claro. Y allá es para reuniones o las fiestas. Navidades y cosas así, ¿no? Pero queda muy cómodo, ¿verdad? Porque tienes todo este gran salón conectado a la cocina. Ellos como familia son muy integrados, entonces, y aparte son los tíos buena onda que vienen todos los primos con ellos, entonces las recámaras tienen un espacio, cada recámara para que se vengan las primas y hagamos nuestra juntadita dentro del cuarto. Claro, entonces, claro. todos los cuartos tienen así, entonces es una casa que se usa mucho para las reuniones. Súper cómodo este espacio. Y de este lado es una oficina. Es una oficinita. Okay. Es una oficinita que tienen ahí también está muy cerca del acceso. Para atender. Para poder atender por un lado. Órale, tienes tu entrada lateral. Exacto. El pasillo de servicio. Que es un pasillo de servicio bien terminadito. Tiene unos 60 de ancho. Entonces que no te sientas así como que entré por la puerta de atrás, pues, ¿no? Sí, no es el pasillo de las escobas. Así es. Oh, quedó muy bien. Y aquí todos los paneles son de madera. Lo único que usamos PVC fue en donde nos impactaba el sol. El sol. Exacto. ¿Qué dimensión tiene esta oficina? Esta tiene 330 y 270. Muy buen tamaño. Sí, para un cubículo de oficina. Así es. Excelente. Ay, aquí haces este detalle de tapete de madera. Sí. ¿Y este es de ingeniería? No, es duela de vera de Salam. Ok, genial. Allá con su alberca. Oh, perfecto. Y la alberca sí la colocas, fíjate qué interesante, ¿no? La alberca sí le da el sol. Sí, la alberca sí le da el sol. Aquí, generalmente el sol es en la tarde. Ajá. O sea, las albercadas son en la tarde. Sí. Entonces nos empieza a generar la sombra toda esa pared.
Ya. Pero está bien, digo, al final el agua caliente es mucho más cómoda. Pues aquí no creas que No tan tanto. caliente. De hecho, esos son refrigerantes, ¿no? Esos chorros Refrigerantes. refrigeran el O sea, agua. no tienes bomba de calor ni tapetes. Si hay También bomba hay. de calor, no se prende en el verano, generalmente, porque tenemos prendidos los aires, que son más importantes. Sí. Y en el invierno sí se prende para generar el calor. Ah, y los chorros son para refrescar. Refrescan, Qué interesante, ¿eh? Uno pensaría airean, que airean solamente el es agua. O de sea, son estética. decorativos, Ajá, pero también tienen tienen una esa función. función, así es. Muy bien. O sea, estas pues abren todas porque la intención es que se puedan unificar estas áreas. Entonces, ahí van. Buenísimo. Y sí se abren. Yo tengo la teoría de que estas ventanas no se abren muy seguido. Pues aquí sí son pachangueros. Sí, son muy pachangueros. Sí, yo creo que sí las abren. Ahora que ahorita le podemos preguntar a Julio. Excelente. Oye, y me acabo de dar cuenta que estas ventanas son fijas. Esas son fijas. Esas son realmente para que se vea nada más aquí. Las fiestas son muy familiares. Entonces, es en el área de la estancia familiar, pues, ¿no? Sí, Donde sí. Ok, buenísimo. seguimos manejando los mismos criterios, el concreto aparente, combinado con los enjarres y el Luxor en exteriores. Ahí está. Ese Muy detalle bien. tiene luz en la parte de atrás de LEDs, el del árbol que se ve acá en la barda. Ah, ok. Que ahorita no, pues no se va a notar. Está muy bonita esta fachada, ¿eh? Me gusta ese remetimiento ahí con la madera. Se ve muy bien. Y tienes toda una serie de equipamientos acá atrás. Sí, mira, aquí este era el que originalmente pensaba como gimnasio que se ha transformado en 2, 3 cosas. Es más, ahorita sí está de gimnasio. Es un gimnasio que sí se hace ejercicio. Muy Y bien. tenemos toda la casa. Tuvimos la suerte de que a él le encanta la construcción. Él Ok. dice que, como muchos, dice que es un arquitecto que no es arquitecto, pues, Claro. ¿no? Entonces, nos daba chance de experimentar con cosas, inventar cosas nuevas. Tiene su iluminación en directo, ahorita no se nota mucho, ahí se ven las luces. Me llama la atención que está boleado el plafón. Todas Creo que las no he casas. visto eso muy seguido. No, Plafones boleados. es que el acabado es mucho menos agresivo cuando siente está bien, ¿eh? bien boleado. Y creo que lo tienes en todos los muros, En ¿no? todos los muros están boleados. Todos los muros están boleados. Claro, hasta los escalones. Sí, todo completamente está boleado. Buenísimo. Y aquí atrás, entonces, creo que hay recámaras de servicio. Aquí, exacto. Se vino la puerta. Estos son unos baños para el área de la alberca. Genial. Son dos Muy bañitos, cómodo, ¿no? Lavamanos uno al para centro. hombres y otro Ajá. para mujeres. Sanitario. La parota en la madera Ajá. y el mismo mármol. Me gusta, ¿no? La simplicidad de los materiales. Sí, es manejar la paleta para toda la casa, Para pues, toda ¿no? la Que, casa. que tenga una unidad toda la casa, ¿no? Ujú. Volvimos a usar el PVC porque está en el exterior. Si no hubiera estado en el exterior, hubiéramos usado la parota. Pero está interesante lo que haces con los marcos de Sí, solera. sí, buscamos que todo, al detalle todas las cosas. Todo. ¿no? Muy bien. El zócalo remetido, no sé si te habías fijado que, salvo ¿sí? aquí en este patio, pero aquí, toda la casa tiene el zócalo remetido para evitar el polvo. Ahí está el cuarto de lavado, arriba es el cuarto de servicio, y aquí tenemos la bodega de la casa y están los equipos de la alberca. Ah, buenísimo. La subimos un poco para aprovechar el espacio de guardado de cosas. Excelente. ¿Qué capacidad de cisterna tienen ustedes? No sé cómo está el agua aquí. Aquí, la verdad, no batallamos tanto Ajá. como en otros lugares. Sin embargo, cada vez es menos. La Sí. tendencia es que cada vez vamos a batallar más con el agua. Entonces, la capacidad de la cisterna de aquí son 5,000 litros. 5,000. Ajá. Pues nada mal. ¿Quieres subir? Sí, ¿Quieres a ver? donde tú me digas, vamos, jóvenes. Vamos a conocer el cuarto de lavado. Te digo, aquí hasta en el cuarto de lavado nos pusimos a que la escalera fuera bonita. Oye, que está no muy fuera- bien hecha, güey. Sí, es muy bonita la escalera. Parece hasta prefabricada. No, esa la hicimos todos, digo, aquí lo hicimos a detalle. Y a diseño y necesidades específicas.
Y aquí arriba está el cuarto de servicio, que está convertido en el gimnasio. A ver, pero hay dos gimnasios. Pues allá tenían unas pesitas, yo hasta donde sabía era el cuarto donde jugaban y pintaban y esas cosas, pero ahorita hay unas pesitas ahí. Ok. Y este es el gimnasio. También le dejas aire acondicionado a toda esta Exacto. zona, muy bien. Sí. Y aquí está un gimnasito. Buenísimo. Katy es la esposa de Julio que conocimos ahorita. Es bien deportista y hace pesas y tiene hace TikToks y esas cosas. Y de repente claro. aquí la ves echando trancazos y subiendo información. Por eso está ahí el ángulo. Ándale, exacto. No, pues está bien. ¿Qué dimensión tiene aquí este espacio? Este espacio tiene 230 por 4 metros. 230, ok. Y tiene un pequeño bañito, como era el cuarto de servicio, hay un pequeño bañito. Ese sí es así chiquitito, pero muy bueno. Baño completo. así es. No, pues está. Ok, esta era la recámara. Este era el cuarto de servicio. Sí. Pues. Ajá. No, pues nada mal. Así es. Lo que más me gusta es que tener aire acondicionado, es que todo, güey. Y le dejaste 2 salidas de aire acondicionado. Es que este aire acondicionado también le da la planta baja. Ajá. Pero, por ejemplo, para dormir, cuando se apaga. Exactamente. Entonces, aquí estaba previsto para poder poner un mini split para cuando durmiera aquí la persona que les ayuda. Pues. Ok. Pero como no han tenido quien les ayude que se quede a dormir, Sí. pues entonces se habilitó como gimnasio, pues ¿no? Entonces no se ha necesitado poner ese equipo. De acuerdo. Entonces, pero se quedan las preparaciones por si algún día se necesitan, no tengan que romper ni nada. Buenísimo. Muy bien. Pues gran espacio, buena escalera. Sí, o sea, el chiste es que toda la casa está llena de detalles. Sí, no vean. Los perfiles tubulares estos redondos. Los escalones son de madera de pino, sí. Sí. Ajá. Y son tablones, ¿no? De 2 pulgadas. Sí. Miren. ¿Y esta la calculan o ustedes a ojo? La verdad que la hemos hecho siempre, las cosas que te dan buen resultado las replicas, pues, ¿no? Siempre. Entonces le hemos aprendido. Claro. Y funciona perfecto, ¿eh? Se ve resistente. No tiene nada. Sí. Y se ve bonita, pues, ¿no? Es la idea que... Pues muy buen espacio. Y aquí es el patio de tendido, ¿no? Y están los equipos. Aquí el agua es muy dura. Entonces tenemos un ablandador de agua, tipo hidroneumático. La casa, pues obviamente, aquí uno de los principales problemas es el consumo de la energía eléctrica. Entonces esta casa tiene 44 paneles solares. 40. Y entonces si tú te fijaste, no los ves, nunca los ves. Nunca. No se ven, no los ves. Entonces cuidamos mucho eso porque de repente se le invierte tanto a que te quede una casa bonita para echarla a perder con los paneles solares. Sí. Y nosotros hasta en eso tenemos que tener cuidado, pues como arquitectos, que los esfuerzos por hacer una casa bonita, no echarlos a perder con un tubo bajando, con un panel solar, etcétera. Claro, totalmente. Pues es que hay que pensar, como decía Steve Jobs, ¿verdad? Tienes que diseñarlo por dentro también. Sí, claro. Que no sea. Exacto. De Todo hecho, lo que hagas tienes que diseñarlo por todos lados. Una de las cosas que buscamos mucho nosotros, que luego los mantenimientos sean fáciles, pues, sí. ¿no? Porque de repente, oye, puse esto, pero cambiarlo es tan problemático que se acaba quedando sin por funcionar. Siempre, ¿no? Exactamente. Que todos los mantenimientos sean fáciles. Por ejemplo, nosotros ponemos todos los focos, absolutamente todos, son focos intercambiables. Son de LED, pero son intercambiables. Porque el día de mañana me descontinúan los otros y ya no me casan con todos los demás. Entonces aquí el foco tú lo cambias, pero todos son de LED, pero son intercambiables. Todas las lámparas las ponemos así. No compra ninguna lámpara que sea sin foco o intercambiable. Salvo alguna cosa muy especial para el comedor o una cosa así, que no sea repetitiva, porque si se descompone, pues se compra otra que no importa si no es la misma, pues. Bueno. ¿no? Fíjense cómo salen algunos volúmenes, ¿verdad? Exacto. Sobre este pasillo lateral. Exacto. Como restricción no teníamos ninguna, ¿eh? Ajá. Ninguna restricción. Esa es una buena idea también. Ajá. Porque así aprovechas un poco, ¿verdad? Sí, tienes un poco más de libertad a fin de cuentas, pues, ¿no? Interesante.
¿Qué tipo de losas utilizan ustedes? Para este tipo, por los tamaños, aquí fueron losas nervadas, Nervadas. Cassetón de poliestireno. Muy bien. Sí, porque casi no se ven los elementos, ¿verdad? No, casi no. Ajá, se integra todo. Sí queda perdido en Ujú. el ancho de la losa, quedan perdidas las vigas, las traves. Buenísimo. Tienes aquí tu área de barbacoa. Así es. Con aire acondicionado también exterior. Sí, aquí tenemos una cortina Ajá. que baja, si te fijas, para eso está la veleta. Cuando hay mucho viento, la levanta para que no esté Ah, ok. campaneando. Entonces, esta cortina es de microporo, deja ver hacia afuera. Pero cuando es una reunión con mucho calor, obviamente no es un aire acondicionado que quieras poner a los 18 grados, pues es para que te ayude a los 44 y te esté echando aire frío de perdida. Y entonces con las cortinas abajo se mantiene mucho más Qué el aire rico. acondicionado. Muy bien. Entonces tenemos ese aire acondicionado y está perdido. Este es el retorno, fíjate. Este de aquí es el retorno. Ah, ¿en serio? ¿En la campana? La campana está, entonces quedó bastante perdido. ¿Y si es campana? ¿Sí tiene salida? Aquí está la campana, aquí prende. También fabricada a la medida. ¿Y hacia dónde tiene la salida? Hasta la Hasta azotea. la azotea. Ajá. Ahí lo prendí. Ahí se apagó. Genial. Sí, porque te queda el asador en la terraza. Así es. Entonces sí necesitas. Y aquel es un lugar para la televisión. También en PVC, porque aquí sí le alcanza a pegar el sol. Entonces, esta es una puerta de PVC. Y tenemos una televisión. Ah, buenísimo. La corrimos hasta allá y ahí va la televisión. Fue toda una proeza lograr eso. Sí te creo, sí te creo. Perfecto, si no me dices no la veo. Las fiestas, pues no, aquí Sí. tengo que son bien fiesteros. No, no, genial. Muy bien, pues vamos Disfrutan a mucho la familia ellos. conocer Vamos la para planta adentro. alta. Muy bien, pues adelante, por favor. La estructura pues, de la escalera pues estaba volando todo en cantilever. ¿Cómo está fabricada? Está fabricada con un perfil PTR de 3 pulgadas. De 3. Entonces, y luego encima un cajón de la madera de parota, que entra como una chaqueta realmente, ¿no? ¿Y qué hay en el muro? ¿Hay viga de placa y de concreto? Hay una viga de concreto y una placa para cada uno de los escalones. Ok, o sea, viga de concreto y las placas quedaron coladas con la trave. Desde que hicimos la trave. De Porque acuerdo. no hacemos la escalera desde antes hasta que tenemos el piso de arriba y de abajo. Para que quede exacto. Quede exacto. Que todos los escalones sean al milímetro del mismo tamaño. El mismo Entonces la pedal que- placa queda un poquito sobrada para poder subir y Sí, bajar. quedan un digo. poquito más grandes Ajá. para tener un cierto rango de error ahí para acomodarlas bien. Excelente. Y creo que las 3 pulgadas del PTR te ayuda a Le da reducir mucha la rigidez, vibración, exactamente, le da mucha rigidez, evita un poco el flambeo Ajá, del cantilever, pues, ¿no? de acuerdo. Ujú. Perdón. Es que creí que iban a entrar. Bueno, adelante. Fíjate que la modulación de esta, así la pedimos nosotros, ya la pedimos con todos los cortes. Hicimos el trazo de la escalera, hicimos un patrón que realmente tú no lo vas a notar porque era un patrón demasiado grande. Ok. Y le hicimos el plano y el que venía colocando venía palomeando cada una de las piedras. En serio, o sea, ya todas tenían un número. Todas las piedras tenían un número. Qué locura. Entonces, no un número como tal la pieza, pero sí sabíamos que esta era de 20 por 30, esta era de 40 por 60, y en el plano decía en dónde iba cada piedra. Y Buenísimo. entonces el colocador tenía aquí su planito y las iba palomeando la que iba colocando. Oye, buenísimo. ¿Y más o menos cuánto cuesta mandar a hacer 1 metro cuadrado así del corte? No sé si lo hacen con láser o con No, agua. te sale hasta más barata esta pieza. Esta es la pieza normal de 40-60 que en todos lados conoces. Ok, Y te cuesta exactamente lo mismo. Entonces Ok. nosotros, como hicimos el patrón desde antes, Ah. ya sabíamos cuántas necesitábamos de cada una. ya. Y entonces las pedimos así. Qué genial. Qué genial. Y pareciera que estás siguiendo ahí como la sección áurea entre cada una pieza. No es la sección No, áurea, pero ni te la da sección algo, áurea, ¿no? porque la modulación
comerciales 40-60, 1 a 1,5, pues, ¿no? Ah, ya. Entonces no nos da la El proporción 1.60, sí, el sí, sí, sí. 1,61 no nos da, pues, ¿no? Pero Y- es la comercial, entonces por eso nosotros aprovechamos, si te fijas, pues estas son múltiplos de esas medidas. Esta es 20-30, quiere decir que de una pieza de estas salen 4 y O así, sea, pues, tuviste ¿no? unos recortes mínimos. Y realmente los de No, las esquinas, de las las orillas y esquinas. cosas así, así es. Sí, porque me imagino que empezaste con una pieza completa. Pues empezamos con ciertas, aquí está, mira, aquí está el desplante de arriba para abajo, pieza entera de aquí para arriba, y empezamos a desplantarlo. Y la verdad lo hice personalmente, lo hice yo, y acomodaba las piedras y las sentía, y entonces hice un patrón, Ya. y ese patrón, por decirte algo, es tan grande que a lo mejor se repitió 3 veces, pues, ¿no? ¿Ah, Pero sí? es el mismo patrón. No, está buenísimo, ¿eh? Ahorita que ya lo comentas, se siente ese orden. Sí, sí, tú lo desparezas siempre. Ajá. Y obviamente ese mismo patrón es el de esta piedra de acá. Claro. También empezamos con una pieza entera en la esquina y lo desplantamos para arriba con el patrón ya marcado. Genial. No, buen trabajo ese, ¿eh? Sí, muy Sí, sí, sí. laborioso. Muy bien. Pues vamos arriba. Continuamos. Y quedó bien amplia la escalera, ¿verdad? Que tiene como 1.20. 1,40 es la madera, más los 5 centímetros de volado del barandal de cristal. Los vidrios redondeados. Y es cierto, todo boleado. Todo boleado, todo boleado. ¿Y siempre has hecho las cosas así? Casi siempre, Ujú. salvo ciertas veces, pero la generalidad de las veces lo hacemos boleado. Y siempre hacemos el zócalo remetido. Si te fijas, no está apañado, está un poco adentro. Ah, ok, es como un detalle. Es un detalle, en la esquina se nota más, Ujú. porque es muy fácil, cuando lo dejamos apañado, de repente es difícil delimitar dónde empieza el piso y dónde empieza el yeso. Ok. Y el pintor de repente si trae mal pulso, pues ya no quedó padre, pues, ¿no? Sí, sí, Y sí. aquí no, está perfectamente delimitado en dónde queda esa terminación. Me gusta. Esta lámpara la armamos, se compraron individualmente los candiles y aquí la hicimos nosotros. Genial. Mm. Tiene una onda árabe ahí. Sí, arabesca, ¿no? Ahí un poquito. Y aquí tenemos la misma altura. 360 a la losa, salvo donde hay ductos, que bajan 20-30 centímetros de acuerdo al espesor. Es que Siempre alta la estamos casa, ¿verdad? tratando, Sí. cuidado, estamos tratando siempre de mantener alta la casa, porque entre más altas las casas son más frescas. De acuerdo. Entonces aquí necesitamos esas alturas para sentir el aire caliente, tú sabes, por convección se va a la parte de arriba, entonces habitas en el lugar más fresco todo el tiempo. Ujú. Entonces hay un pequeño vestíbulo aquí, un cuartito de blancos, para no subir con la cubeta desde abajo. Aquí tienen para lavar, guardar maletas. Buenísimo. ¿Qué dimensión tendrá ese cuartito? 230 por 230. Te las sabes todas, maestro. Muy bien. Y acá se abre Mira. el estar. Aquí está la estancia familiar, aquí ya es la de la confianza. Aquí, este bonito. cuarto está ocupado ahorita. Ok, Es ok. una fiesta noche aquí, como te digo, aquí, No, aquí nos han son las despertado. fiestas. Entonces aquí, esta es la estancia familiar. Qué bonita está, ¿eh? Sí, está muy, muy agradable. Y entonces en esta estancia, en el invierno que se nos va el sol al sur, Ajá. tenemos la penetración solar Por eso está tan iluminado, porque no tiene ventanas. No tiene directas, ventanas ¿no? hasta acá. Interesantísimo. Entonces, y es al sur cuando queremos el sol porque está calientito, pues, ¿no? Sí. No, está perfecto. Porque es un espacio que no lo quieres con tanta luz también, ¿verdad? Por eso. Si te fijas, no tengo luz de este lado porque tengo la televisión enfrente. De hecho, aquí está el pasillo. Ajá. Entonces, pero no quisimos porque íbamos a tener la tele enfrente y la luz atrás, pues, ¿no? Claro. No, quedó perfecto. O sea, nunca te molesta. O sea, puedes ver la tele con luz, Ajá, ¿verdad? así es. Está muy bien. Y este resaque aquí del muro creo que bastante positivo. Se siente muy agradable esta conexión. Siempre es bonito, ¿verdad? Sí, Romper un poco los muros. que no se vean tan grandes. Ujú. Es muy simétrico. Ahí en el despacho nosotros somos muy ordenados. Sí, se nota. Entonces, cuando buscamos la simetría, la buscamos total. Entonces, este espacio es del mismo tamaño que el espacio del otro lado y queda perfectamente centrada
la televisión, por aquí bajan los ductos, entonces este volumen lo tuvimos que hacer y allá provocamos un nicho en el cuarto de acá para que nos quedara la simetría de este lado. Ya. Entonces, cuando estamos buscando eso, buscamos que sea a la perfección. En todo. ¿Y esta estancia cuánto mide más o menos? Esta mide 6 por 5.30. 6,530, está genial. Los sillones parece que están a la medida, ¿verdad? Se buscaron para que fueran a la medida Sí, prácticamente. No los mandaron a hacer como tal, pero sí traíamos la medida y se buscaron para esa medida. Buenísimo. La gran mayoría de los muebles están hechos aquí. Ujú. O sea, esta parota nos la trajimos de una pieza desde que fue un circo conseguirla. Y ya era muy ancha y no sé si te acuerdas que viste un lavamanos de parota ya. Sí. De ahí lo sacamos y sacamos el entrepaño de abajo también. Ok. De la mitad que sobraba de aquel lado, pero esa es la parota. Lo aprovecharon muy Sí, bien. 16 pies medía la parota. Esta es una recámara, como te decía, todas las recámaras tienen su estar, aparte de la recámara. Está muy generosa. Esta mide 4.30 por 7 metros. Muy amplia. Esta es la recámara que me comentabas que Que es la queda única que no voltea para la recámara, para el patio. para el patio. Esta vez. Pero tiene su vista para ver, como les dije, da la calle, es por donde se escapan. Ujú. Y un detalle aquí que buscamos, no queríamos limitar la vista abajo de la losa del acceso. Ajá. Y generamos que la ventana fuera más alta para de alguna manera poder ver el sol. Ah, ya entendí. Ya. Entonces por eso está más alta la ventana que los... Que le ayuda mucho a la luz, ¿verdad? Que Ese claro. rayito. Claro. Sí, sin duda. Así es. Le cambia Y todo. en nosotros generamos muchas veces, jugamos mucho con los plafones para señalar áreas. Entonces, haz de cuenta que, por ejemplo, este cuarto, Ajá. si te fijas, tiene un falso plafón que delimita el área del estar de esta recámara. Y el resto del área, por aquí están los ductos de aire acondicionado, por aquí nos avientan, ¿no? Ya. Entonces, generamos que este plafón sea del tamaño que nos delimita el área y entonces le damos orden, nos ayuda mucho para ordenar los cuartos, para que la lámpara o abanico en su defecto me quede centrada en la cama. De la otra manera, lo podemos dejar centrada, pero se ve chueca No se siente. en el plafón. Ujú. Y allá dejamos, esta área está perfectamente delimitada, con su iluminación delimitada también para esta área, que todas las luces, si tú te fijas, prendan individualmente cada una para cada detalle que tú quieras resaltar en su momento, pues, ¿no? De acuerdo. Esta recámara es la del niño. Aquí tiene su baño. Es un baño chiquito porque es para una sola persona. En los baños jugamos con mármol Santo Tomás. Aquí en el piso, ¿verdad? Ajá, en los baños. Y una de las cosas que buscamos mucho es que en los cambios de piso no tengamos desniveles. Ok. Todo tiene Santo Tomás aquí adentro. Todo es Santo Tomás adentro del cuarto, Ujú. del baño. El mármol, pues aprovechamos los mismos que vamos teniendo. Excelente. Muy bien. ¿Y este elemento de qué es? Es un para echar la ropa sucia, De acuerdo. poner un closetito de blancos. De acuerdo. Pensé que era un ducto. No, es para es de blancos aquí, ¿no? ¿Y ese es su vestidor? Y este es tu vestidor, aquí te lo abro, es para un niño. Súper bien. Muy Y para amplio. una sola persona es más que suficiente. Sí, está súper bien. Y aquí se puede ver, ¿verdad? El retorno y la inyección. Por Exactamente. eso tiene esta ventila la puerta. Exacto. Es Ok. el retorno si tú te fijas, Ajá. este plafón está más abajo. Sí. Entonces por ahí entra el retorno para el aire acondicionado. Ok. O sea, y tienes aquí de un lado una salida y del otro lado es el retorno. Mira, los dos son inyecciones Ah. y el retorno viene desde allá
Porque aquí el chiste el aire acondicionado está concentrado a este lado y no quisimos bajar todo el nivel de la losa Ajá. para que sentir la amplitud de los 360. Pero no se ve la inyección. Allá no, el retorno está perdido en el desnivel por el lado de allá. Ah, Entonces ok, ya tú te avientas el aire por aquí Y se y sube lo para haces allá. regresar. Ahí hay un espacio así chiquito porque por ahí viene el aire acondicionado y se mete al plafón, pero por arriba, Ya, ya, ya. a cámara plena trabaja. Y este es fan and coil. No, este es un equipo central, aquí está arriba de este. Por ahí entra en el retorno, arriba de este baño, ahí está el equipo central. Ok. Entonces, Listo. aquí estamos arriba de la cochera nosotros. Ajá. Entonces siempre generalmente tratamos, yo soy ingeniero arquitecto, entonces soy del El Politécnico. poli, claro. Saludos al poli. Entonces, de alguna manera, pues traemos lo estructural bien en la cabeza, ¿no? Entonces buscamos mucho la simplicidad estructural. Entonces, muchos de los muros de arriba, casi todos coinciden con los de abajo. Entonces, este es el muro de la cocina y este es el volado de la cochera. Ya. Si te acuerdas, la cochera trae un pequeño volado extra, que era el que se veía con parota. Sí. Entonces, eso ya está de ahí para afuera, pues, ¿no? Ya es, claro, no es parte de la estructura De la casa. de la casa. Ajá, Muy bien. muy bien. Y en todos lados cambian los niveles de las puertas, pero siempre los mandamos hasta la losa. Ujú. Y entonces no notas, salvo contadas ocasiones como ahorita la de afuera, que no llegó al techo porque el techo es inclinado, en aquel caso, por ejemplo. Ah, ya, ya, ya. Que es el caso de esta misma puerta. ¿Y esta decisión de hacerlo inclinado, por qué fue? Para la luz. Ah, para Y para hacerle, porque lo pude haber mandado más todavía más alto, alto. pero era cambiarle, o sea, generar algo diferente, pues, ¿no? Claro, claro, claro. Qué bonito el rayo. Muy bien. Como siempre se refleja. Y bien padre porque va cambiando con el tiempo, pues a Ujú. través del año desaparece el rayo en el verano y luego vuelve a aparecer en el invierno. Cuando lo quieres. Exactamente. Buenísimo. ¿De qué altura dejas los soclos? Son de 15 centímetros De los ojos. 15. 15 centímetros. Muy bien. Siempre depende de la altura. Nosotros tratamos de hacer las casas altas, ¿no? Ujú. Pero si fuera una casa chaparrita, a lo mejor lo dejo de 10. Cuando nos vamos a los 280 o menos en un momento dado. Pero generalmente nosotros buscamos la altura en las casas. Muy bien, la proporción, ¿verdad? Sí. Esta es la recámara principal. Excelente silloncito. Sí, para ver la tele en tu tele a gusto, mira. Ah, está muy bien. Masajeado y toda la cosa. Tienes entonces siempre tu salita, ¿verdad? En esta casa las 3 recámaras tienen su salita y su cuarto. Como te digo, son muy familiares, entonces vienen las amigas Ahorita aquí tienen pijamada las muchachitas, entonces pues ahí se juntan y platican de los novios, que no me oiga Julio, pero tienen su plática y ahí es dentro de la intimidad de las recámaras, ¿no? Claro. Y ya si ellos como ellos, ya como familia, pues se ponen a ver la tele juntos acá en la estancia que acabamos de pasar, pues, ¿no? Ya, ya, ya. Muy bien. ¿Qué dimensión tiene la recámara? 780 por 480. Buenísimo. 780. Y volvemos a ver el detalle aquí del plafón, mira. Marcamos el área de estar con el plafón y le damos más altura al área grande, pues, ¿no? Claro. Porque aquí lo que estamos buscando es darle esa amplitud. Ujú. Sí, que se siente aquí como de 4, bueno, no 4 metros, pero los 360, 350, 360 tiene, 360 tiene ahí pues bajó 20 centímetros del plafón. del plafón y los plafones siempre boleaditos, todas las Sí. aristas boleaditas, todo, absolutamente todo. Ese es un gran detalle, ¿eh? La verdad que le da otra sensación Sí, es mucho al espacio. menos agresiva la arista, que la arista. Ya no se ven tanto los tocadores. Muy bien. Aquí se usan mucho. Un tocador. Sí, es que el baño tenía que estar integrado con el vestidor y con aire Claro. acondicionado. Y aquí Qué bonito el detalle latina. se alcanza a ver, pero aquí pues tienen la transparencia total. Obviamente, por cuestiones de privacidad, pues la tienen abajo. La pues, tiene ¿no? cerrada. Y aquí atrás me gusta este gesto, ¿no? No hay puertas. No hay puertas. Ajá. Ajá. Puedes caminar hacia los vestidores. Sí, pues ya es el área íntima aquí, pues, ¿no? Ujú. Está dividido el vestidor del más generoso de Katy y acá más castigado a Julio. Se lo merece.
Aquí tiene, da a la lavandería y por aquí tiran la ropa sucia. Ah, está genial. Los pasillos de la banquita, la regadera. Todos los baños tienen el mismo El mismo Santo que sí, Tomás. sí. La banquita Como está. te digo, tratamos de mantener la misma paleta. La única diferencia fue, fíjate, que fue esta cuarcita que usamos para este baño de los lavamanos. De ahí en fuera nos mantuvimos en la misma paleta. Esta cuarcita les gustó mucho a ellos, tiene un tono verdoso. Y fue la única piedra así más diferente. Que les gustó. Y el acabado es madera o es Es un piso laminado. laminado. Ajá. Y no tienes problema con el agua. No, pues mira, tiene una tina, aquí se mete hasta el sanitario. Ok. O sea, y si es a prueba de agua o simplemente Hay que tener cuidado. hay que tener Hay que cuidado. tener cuidado. Sí, Ok. hay que tener cuidado. Aquí el baño no quisimos tener ventanas hacia allá. Y le metimos la iluminación cenital por arriba. Vimos el detalle de la piedra para que era un cuarto muy, muy alto, muy chiquito. Ajá. Y le da cierto acogimiento. O sea, Sí, 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 se sí. siente mucho más agradable que tener la pared tan grande. Está Y bonito. no es todo el baño, solo es esa escuadra que es la que ves de impacto. Ya de este lado es yeso y de este lado es yeso. Buenos detalles. Sí. Arquitecto, ¿y aproximadamente cuál sería el costo para la gente que está esperando el costo por metro cuadrado de construcción? Aproximado, yo sé que es muy variado. Puede variar ahorita ha subido mucho. Muchísimo. Esta casa es de casa de la pandemia. Ok. De hecho la tuvimos que suspender en Durante un la momento dado la obra. Pero ahorita, tratando de actualizar estos costos con estos acabados, debe andar alrededor de unos 22,000 pesos, una cosa así, el metro cuadrado. Se me hace buen precio. Sí, sí, de repente, si ya le empiezas a subir un poquito más, porque para abajo es difícil, Sí. para arriba no tiene fin. No tiene, y aparte cualquier cosita te sube 1,000 pesos. El metro, ¿Verdad? así es. Es bien fácil que de repente, oye, pues nomás cambié las tasas y ya subió 1,000 pesos el metro. Exacto. O sea, Sí, pues es que si tú dices, oye, el piso, pues si nomás en el puro piso te puedes gastar 2 millones. 2 millones de pesos. Ujú. Entonces, si lo divides, esta casa es de 720 metros cuadrados. Sí. Entonces, multiplícalo depende del piso. Pues Sí, si sí, tú compras un mármol nacional que te puede costar 1,200, 1,300 pesos, o compras un mármol importado que te puede costar $150, pues, ¿no? Claro, el Entonces, metro. El metro. Sí, sí, Entonces, sí. nomás ahí ya te aumentó 1,500 pesos el metro cuadrado. Pues arquitecto, muchísimas gracias por compartirla. ¿Cómo está? ¿Cómo los podemos contactar? Con nosotros, pues yo, si se fija, soy un arquitecto más de la vieja guardia. Tenemos redes sociales, Cuervo y Asociados Arquitectos. No le damos mucho seguimiento, es la verdad. Pero una llamada telefónica, ahí estamos. Teléfono, correo. Mi correo es cyasa@prodigy.net.mx y en Instagram estamos como Cuervo y Asociados Arquitectos. Excelente, pues vamos a mandarles algunos seguidores para que empiecen a meterse al mundo de las redes. Agarren este video, córtenlo, clipifíquenlo y empiecen a compartirlo, porque ahorita ya el mundo está viviendo en el celular. Sí, claro, sí, claro. Mi hijo es arquitecto y no trabaja conmigo porque se dedica a las redes sociales. ¿En serio? De veras, estuvo con nosotros trabajando un año, pero vive en México ahorita él y se dedica a las redes sociales. A eso se dedica. Entonces sí se le pasa todo. ¿Cómo lo podemos seguir? ¿Cuál es su...? José Cuervo se llama. Buenísimo. No soy de redes sociales que ni si te quiera te sé Ahí lo bien. pasas y lo etiquetamos, está bien. Así es. Muy bien, pues arquitecto, ¿dónde te quieres despedir? Pues donde quieras, donde sea, es buen lugar en esta casa. ¿Qué árbol es este? Aquí le decimos árbol de algodón, porque se parece mucho la hoja al árbol de algodón y da unas flores blancas como el algodón. Ah, qué bonito. Estas son durantas, que son hojas perennes, y lo demás es generalmente vegetación que necesite poca agua. Por eso, si te fijas, aquí los pastos muchos usan el pasto artificial, porque aquí batallamos por el agua. Sí, claro, no vas a estar regando. Al menos la fuente se recircula todo el tiempo, ¿verdad? Sí, el agua está dando vueltas. No se gasta una gota. ¿Y dónde está la bomba? Ya está en un registro escondido. Excelente.
De placa, ¿verdad? Sí. Es de placa, sí. De placa de acero. Parece corazón. Sí, tiene una forma La así como. hoja. Hasta pronto, jóvenes. Nos vemos en la siguiente.